Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra María Franco Malave. Soy estudiante de la Universidad Militar Nueva Granada. Estoy cursando Ingeniería Industrial y actualmente me encuentro en octavo semestre. Hoy vamos a tomar el tema de la materia de diseños de sistemas de producción, en el que hablaremos sobre la tecnología de grupos. Entonces, ¿qué es la tecnología de grupos? Es importante saber esto para poder abarcar todo el resto del tema. Entonces, es una filosofía de fabricación en la que se agrupan las piezas similares y se logran identificar para aprovechar en el momento del proceso y de diseño de fabricación y así poder descomponer los sistemas de manufactura en varios grupos para poder controlarlos de manera más eficaz y más fácil. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la tecnología de grupos? Entonces, entre esto tenemos que se quiere reducir tiempos de montaje y de flujo como tal. También con esto se puede minimizar inventarios y la producción va a fluir mucho más fácil. Minimizar los costos en el proceso y además optimizar los tiempos de respuesta. Igual la tecnología de grupos tiene un inconveniente y es en el momento de como tal buscar las similitudes entre las piezas para poder realizar estos digamos recurrir a esta filosofía. Entonces, ¿cuál es nuestro principal problema? Es el tiempo en el que se demora la agrupación de las piezas como tal, en los grupos o familias. Entonces, para esto ya hay tres técnicas de agrupación. Entonces está la inspección visual, la codificación y PFA. Luego de comprender que la tecnología de grupo busca las piezas similares, vamos a ver qué son las células de manufactura, las cuales también están ligadas a la tecnología de grupos. Entonces, las células de manufactura son agrupaciones de máquinas que elaboran una secuencia de operaciones sobre una o varios grupos de ítems. El ideal es hacer una formación de manera que se produzca un grupo de artículos similares. Sabemos que hay ciertas ventajas cuando la distribución en una planta básica se hace por las células de manufactura. Entonces, en este caso, cuando se hacen células de manufactura, hay una mayor utilización de la maquinaria, mejor flujo y menos distancias por recorrer, ya que se ubican de manera cercana y el proceso va a fluir y va a pasar los diferentes componentes por el flujo que se arma. También el ambiente del trabajo en equipo mejora como tal, porque pues digamos que la comunicación es más fácil y es difícil que se pierdan los trabajadores en el momento de realizar las operaciones. Además mejora la pericia de los operarios y hay alta repetitividad, entonces por esto digamos que se incrementa el aprendizaje de ellos y lo hacen de manera fluida y ya con sus conocimientos saben qué es lo que toca hacer y va a ser más rápido para ellos y para la producción como tal. También menor MEP, menor tiempo de preparación de los equipos, menor tiempo de fabricación como tal, pues por lo ya antes mencionado, y es más fácil la supervisión como tal para los diferentes gerentes y el control visual de los ingenieros industriales que somos nosotros para poder registrar que todo esté cumpliéndose de manera apropiada. Igualmente, así como tenemos unas ventajas, también hay unas desventajas en las distribuciones en planta básica. Entonces, las células de manufactura tienen un mayor costo y desorganización al momento de pasar de proceso normal a celular. Además, hay menor flexibilidad, pues ya digamos que se estipulan las células, entonces se debe hacer de esa manera y el recorrido debe ser tal y como está estipulado. Por esto hay mayor tiempo de equipos inactivos, hay riesgo de que las células con el tiempo queden obsoletas y pues digamos que tengo que volver a hacer un proceso de células para que pueda funcionar de nuevo. ¿Por qué pueden ser obsoletas? En este caso puede haber cambios de productos innovadores o procesos. Entonces, ¿qué pasa? Las piezas ya no van a tener las mismas similitudes o las máquinas ya no van a ser implementadas en las mismas con los mismos productos. Entonces puede cambiar y esto es muy complicado para las células porque tendrían que cambiar completamente de cero. También
debe haber una mayor capacitación, pues los miembros de cada equipo deben estar súper especializados en el proceso que realicen para las operaciones de cada una de las células. Entonces, como sabemos que los grupos de trabajo se componen y se encargan de unos trabajos específicos, deben ser expertos en eso. La ventaja es que con el tiempo, pues, como ya lo habíamos mencionado antes, la curva de aprendizaje, pues, ya la van a tener y van a saber cómo todo hace lo mecánico. Pero pues digamos que el problema recae más en si llega a cambiar el proceso. Entonces también depende críticamente del balanceo de células. Entonces hay que tener en cuenta estos tips para saber si se debe aplicar o no las células, porque si se sabe que los productos van a cambiar con el tiempo o ya se está buscando una implementación de innovación, entonces no es recomendable usar o recurrir a las células de manufactura. Luego de ver qué son las células de manufactura, cuáles son las ventajas, las desventajas y qué abarcan en las plantas, vamos a ver el proceso de diseño de células de manufactura. Entonces, sabemos que la presentación hemos visto unos ejercicios y entre esos el primero, que es el 5.11, abarca las células de manufactura y la tecnología de grupos. Entonces, ahí se muestra el paso a paso de cómo se realizó este ejercicio 5.11. Pero vamos a ver tal cual como son los procesos de diseño de las células de manufactura. Entonces, para definir las familias de productos se establece la matriz de piezas máquina utilizadas y se intentan agrupar por submatrices en zonas de máxima correlación. Entonces, cada submatriz define las máquinas que componen la célula y el grupo de piezas a mecanizar. Aunque en el ejercicio 5.11 se tuvieron en cuenta unos pasos del proceso para la realización de la tecnología de grupos, vamos a mencionar las etapas para el diseño de células de manufactura en general. Entonces, lo primero que hay que hacer es elaborar un esquema del proceso como tal. Luego se elabora el diagrama de operaciones. Es importante saber qué se hace en la fabricación, qué es lo que se está produciendo y cuáles son los procesos del paso a paso. También se elabora el mapeo de procesos antes de la implementación de células de manufactura. Hay que tener en cuenta primero el antes y luego el después, para saber qué pasó y pues también para tener en cuenta qué es lo que se está cambiando. Luego se realiza el cálculo de la capacidad de producción antes de la implementación de las células de manufactura. Hay que tener en cuenta esta capacidad, pues no hay que excederla y generalmente las empresas tienen una capacidad reducida, pero sobre todo es por el tamaño de la fábrica como tal. Entonces digamos que puede que no sea por niveles, sino sea un solo nivel, pero igual también hay que tener en cuenta los espacios. Entonces también, luego de esto, se elabora el bosquejo de las células de manufactura como tal, lo que se tiene pensado hacer, cómo se planea, cómo se tiene pensado. Luego de esto, el siguiente paso es elaborar el mapeo de proceso futuro para la implementación de células de manufactura. Es decir, cómo se va a organizar en la planta. Entonces, cuál va a ser como el mapa de procesos que se planea en el obtener en el futuro. Entonces, luego de esto, se realiza el cálculo de la capacidad de producción, pero de la futura, y se implementan pues las células de manufactura, o sea, el cálculo de la capacidad cuando ya se ha realizado esta proyección futura. Luego se elabora el diagrama de bloques de proceso antes de la implementación de células de manufactura y se elabora el diagrama de bloques del proceso futuro de implementación de las células de manufactura. Luego de esto se hacen los requerimientos para el layout futuro y se incluyen los estudios necesarios. Además se dibuja el layout de la fábrica
o el área donde se va a implementar las células de manufactura, que puede ser, digamos, en la planta baja o donde tengan, digamos, establecidos los procesos. Y finalmente se dibuja el layout futuro de la fábrica o el área donde van a estar las células de manufactura. En el caso del ejercicio 5.11, luego de realizar todas las matrices que hay que hacer, de máquina a máquina, máquina a tarea, y la selección y correlación de las actividades con las máquinas, se hacen las diferentes iteraciones. En este caso obtuvimos 21 iteraciones, se realizaron 21 iteraciones y se obtuvieron 3 grupos. El grupo 1 consta de 5 operaciones, el grupo 2 de 6 operaciones y el grupo 3 de 5 operaciones, las cuales se muestran tal cual los grafos en la presentación. Para finalizar, la manufactura celular parece simple, pero no lo es. Requiere una sincronización entre la máquina y los operarios para el correcto funcionamiento del proceso, etc. Esto ya pasa a ser sistemas sociotécnicos sofisticados. Entonces, su funcionamiento apropiado depende de interacciones sutiles de la gente y del equipo. Cada elemento debe caber con los otros en un funcionamiento autorregular y uno mismo mejorar la operación. La visión de los procesos de manufactura, en la cual el equipo y las estaciones de trabajo son combinados, y por eso digo que debe haber como una sintonía entre ambos para facilitar la producción de pequeños lotes y mantener flujos de producción continuos, para no parar la producción, porque si se para la producción siempre hay problemas de costos de maquinaria sin realizar el trabajo. Cuando se hace la división de trabajo, da como resultado uno de los objetivos más importantes al tener en cuenta o al implementar las células de manufactura, que es el incremento de la productividad. Sabemos que un grupo de máquinas similares idénticamente ubicadas unas cerca de otras hace que esto funcione mejor, al igual que teniendo en cuenta la tecnología de grupos, o sea, las piezas similares. Entonces todos los eslabones deben funcionar de manera correcta, todo debe estar bien, porque si uno de los eslabones o grupos no trabaja de manera adecuada, se frena la producción y digamos que también esto implementa los costos. Entonces, espero que les haya gustado el tema, muchas gracias por su atención y espero que sigan averiguando más del tema. Un placer.